Hola, un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, el consultorio médico y jurídico de Telemedellín. Hoy estaremos hablando de un tema que ha tomado mucha fuerza, tanto en hombres como en mujeres, el ayuno. Para eso tenemos una invitada, tenemos a una nutricionista invitada. Y también tenemos otra sección, que es la sección jurídica, que estaremos hablando de la sustitución patronal. Así que tomen asiento y ya regresamos. Bienvenidos. Y como les estaba contando, es un tema que ha tomado mucha fuerza, pero surgen varias inquietudes. ¿Qué es el ayuno? ¿Cómo se realiza? ¿Quiénes lo pueden practicar? Y para eso hemos invitado a Mariana Restrepo, nutricionista. Bienvenida al set de Alodoc. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos hablar del ayuno? Bueno, primero es importante definir lo que es, porque a veces suelen confundirse el ayuno con un estado de inanición. ¿Qué es la inanición? Pues ya una privación grave de los alimentos, que esto nos puede llevar ya a unas complicaciones de salud o hasta la muerte. Entonces, ¿cómo se define el ayuno o el ayuno intermitente? Es la abstinencia de consumir alimentos o bebidas calóricas, porque de por sí se puede consumir agua, ya que esta no nos aporta calorías, durante un tiempo determinado o un periodo determinado. Y ya de ahí es cuando entramos a hablar los diferentes ayunos que podemos encontrar o los que uno normalmente ve en consulta, que cuáles son. El denominado 5-2, que se refiere a 2 días de ayuno, 5 días en los cuales puedo consumir alimentos de forma normal. El ayuno alterno, qué pena, el que ahí suele haber más restricción de consumo de alimentos, ya no es 2 veces a la semana, sino que las personas pueden restringirse 3, 4 días a la semana y los otros días consumir alimentos. Y ya está el que uno encuentra normalmente, que es 8-16. Durante 8 horas se pueden consumir, o es la ventana alimentaria, que en esta pues se consumen alimentos, y en 16 horas suelen realizarse la ventana de ayuno, que en esta ya no hay ningún consumo pues de alimentos. Es importante recordarle a los televidentes que hasta ahora no sintonizan que esto siempre debe ir acompañado de especialistas. No es que olímpicamente digamos yo quiero practicar el ayuno, porque todos los organismos son diferentes, todas las personas responden a los alimentos de diferentes maneras. Exacto, es muy importante individualizar. Pues no sé si es, pues por lo general uno escucha mucho en el área de la salud que hay que individualizar, pero acá sí es muy importante individualizar, porque depende también del contexto de cada paciente, y hay personas pues que lo empiezan haciendo, pero se dan cuenta que realmente como este método no va a ser el más adecuado para llevar a diario en su vida. Eso, usted toca un tema muy importante, es quiénes pueden realizar ese ayuno. Bueno, realmente, como ya dije, hay que individualizar. Las personas que se encuentran con un estado de salud óptimo o en un estado nutricional óptimo lo pueden realizar. Realmente a las que uno normalmente suele darle otros tipos de... Otros tipos, sí, no. Otros tipos para pérdida de peso, porque está ha tomado mucho auge, porque se asocia mucho con la pérdida de peso. Ahí uno recurre a otros patrones. Por decir, a las personas que sufren de mucha ansiedad o estrés, por lo general este tipo de ayuno no se les recomienda a ellos, porque puede exacerbar aún más ese estrés y ansiedad en ellos, y también puede terminar desencadenando un trastorno de la conducta alimentaria, que es lo que uno debe pues como evitar, y por eso es tan importante el asesoramiento por parte de un profesional, precisamente de un nutricionista, para que también sea una dieta balanceada, porque se tiende a caer en el error en el ayuno, en que ayuno, en esa ventana que puedo comer, tiendo a ingerir alimentos de alto aporte calórico, poco aporte nutricional. Entonces ahí no se van a ver esos beneficios que se han descrito en la literatura o lo que uno ve en la literatura, que es lo ideal, que un ayuno se acompañe de realizar actividad física, de que se haga una alimentación CESA. ¿Qué quiere decir CESA? Completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua, porque si no podemos caer también en deficiencias nutricionales que van a llevar a que se nos altere ese estado de salud y empecemos a enfermarnos más frecuentemente, como cuando el sistema inmunológico pues está suprimido por esas deficiencias nutricionales. También se puede empezar a debilitar las uñas, caerse el cabello, la piel se puede empezar a poner reseca, y todo eso es debido cuando ese ayuno no se hace de una forma adecuada.
Bueno, estos son los riesgos y las responsabilidades que tiene como cada persona cuando desea practicar este ayuno. Pero ¿cuáles son los beneficios que tiene el ayuno en cada una de las personas? Listo, los beneficios que se han descrito es pérdida de peso, aunque cabe aclarar, como ya dije, que se debe acompañar de una adecuada alimentación, de una restricción calórica, como se haría como en las dietas tradicionales o en los planes tradicionales de alimentación, por decirlo así, y se debe acompañar de actividad física, porque lo mismo, si yo en esas ventanas de comida consumo alimentos con alto aporte calórico y bajo contenido nutricional, pues eso no nos va a traer tantos beneficios o no nos va a ayudar a esa pérdida de peso. También que se ha visto que ayuda a disminuir esos niveles de azúcar en sangre, lo cual pues ayuda también a que haya una mejor sensibilidad a la insulina. También se ha visto que puede disminuir la presión arterial, también la frecuencia cardíaca en estados de reposo, y a que haya menor inflamación pues como en el organismo. Pero aún así faltan aún muchos más estudios para poder determinar qué tan bueno es hacerlo durante un largo periodo. Ahí va una de mis preguntas y es, ¿cada cuánto y por cuánto tiempo se puede hacer ese ayuno? Listo, realmente en la literatura científica no hablan mucho al respecto, porque todavía seguimos como, por decirlo así, empezando más a hacer más investigaciones en ese tema. Entonces aún en los estudios no es muy concluso cuánto tiempo se puede realizar realmente el ayuno intermitente y si no traería más complicaciones a futuro este tipo de alimentación. Bueno, yo la invito para que veamos la siguiente información que tenemos en pantalla, es como esos beneficios del ayuno intermitente. Una de las razones por las que se adopta este tipo de alimentación es el cambio metabólico que produce sobre. Uno de estos es la pérdida de peso, como usted nos decía, es creo que la más frecuente en las personas que desean practicarlo. Mejora la regulación de la glucosa y la sensibilidad de insulina, presión arterial, frecuencia cardíaca, eficacia del entrenamiento de resistencia, pérdida de grasa abdominal. Es correcto, aunque en esa última me gustaría pues como hacer un énfasis, que todavía unos estudios no son muy concluyentes, pero se ha visto que las personas que no tienden a desayunar suelen aumentar un poquito más esa grasa abdominal que las que sí desayunan. Entonces ahí también habría que entrar a analizar si es mejor hacer un ayuno en la noche y en la mañana consumir alimentos. Por decir, si empezamos a hacer uno 8-16 horas, me alimento desde las 7 hasta las 2 de la tarde, las 2 de la tarde sería mi última comida y ahí ya ayunaría hasta el otro día, porque se ha visto que el ayuno tiene mejores resultados es cuando se hace realmente en la noche y no en la mañana. Y tenemos por último, el organismo cambia el uso de glucosa como fuente de combustible por ácidos grasos y cuerpos cetónicos, aumentando la resistencia ante el estrés oxidativo y reduciendo los marcadores de inflamación sistemática asociados a la aterosclerosis. Correcto. ¿Por qué? Porque ayuda, la aterosclerosis, que es como esa adherencia que se da en las arterias de lo que es la grasa, el colesterol y diferentes sustancias que pueden llevar a una oclusión aguda de alguna arteria o un vaso importante y termina causando pues puede terminar causando un infarto. Pero al usar más que todo los cuerpos cetónicos como energía, esto puede ayudar a que disminuya esa inflamación y que no haya pues esa reacción tan grave. Luego de llevar ese ayuno, ¿cómo romperlo? Me imagino que no puede ser tan abruptamente ni puede ser de manera tan ligera. Sí. ¿Cómo debe hacerse? Lo ideal es que sea algo paulatino, como cuando uno empieza. O sea, lo ideal es que no empecemos un ayuno, por decir, el alterno, que lleva más tiempo de ayuno o más días de ayuno, porque ese realmente es más estricto y no todas las personas pues son capaces de llevarlo y es algo que se va a ir a más largo plazo, por decirlo así, y no son capaces de sostenerlo. Entonces en el ayuno es lo mismo, empieza a disminuirlo poco a poco hasta llegar, por decir, a un ayuno, si quieren continuar 12 horas de comida, 12 horas en las que uno pues no consume alimentos, que es normalmente la que uno hace más o menos y lleva pues un horario más estricto, pero lo ideal es que sí se haga de forma paulatina, porque es someter otra vez al organismo a un estrés. Entonces lo ideal es que se vaya disminuyendo poco a poco hasta que se pueda lograr pues como esa normalidad otra vez a la que ya venía antes, pues mucho tiempo antes, el organismo. Bueno, la invito para que miremos la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro correo alodoc@telemedellin.tv. La pregunta es la siguiente. Nos escribe
Daniela Zuluaga y nos pregunta, ¿se permite el consumo de suplementos durante el ayuno? Me imagino que en este caso son los suplementos para las personas que practican deporte. Sí, realmente sí se podría incluir ese suplemento dentro del periodo de ayuno. Ahí sería consumirlo durante esas horas que es permitido pues como consumir alimentos, porque si no pues va a haber un rompimiento de este, y que esté calculado dentro de ese aporte energético que ella necesita en el día, porque si una persona lo está haciendo principalmente para esa pérdida de peso, si ese suplemento no se tiene en cuenta dentro de lo que uno les calcula, realmente va a seguirse excediendo y no se va a ver pues esos resultados que ella buscaría con ese ayuno. Una última recomendación que le podamos dar a nuestros televidentes que quieren practicar el ayuno, que ahora lo hacen, ¿qué le podemos decir a ellos? Bueno, que es muy importante que estén asesorados por un profesional, un nutricionista, para no entrar en deficiencias, porque es algo que uno suele ver en consulta, que empiezan a restringirse ya mucho de alimentos, o por el contrario, como te decía, empiezan a consumir que hamburguesa, que pizza, que porque ya con el ayuno tienen para poder consumir todo eso que les provoca o que es más provocativo para ellos. Entonces uno ahí ya empieza a ver esas deficiencias nutricionales, que no es lo ideal para que la persona pueda tener pues un estado nutricional óptimo y por ende un estado de salud mucho mejor, y poder prevenir todas esas enfermedades que también se busca con este tipo de alimentación, y que realmente pues no se haga algo por moda, sino que sea pues porque él realmente quiera mejorar su estado de salud, pero asesorado por un profesional, para no ir a caer en los errores o en los mitos que uno suele encontrar mucho en lo que es las redes sociales, en internet, que suelen caer demasiado en esas cosas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Alodoc, sobre todo para esas recomendaciones tan importantes, porque es el momento de decirle a nuestros televidentes, los excesos son malos. Es muy importante que siempre estemos acompañados de esos especialistas, porque primero está la salud y nosotros podemos prevenir este tipo de cosas si vamos de la mano de nuestros especialistas. Muchísimas gracias por la invitación, gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección del doctor Hernando Elí. No se muevan. Estás viendo Alodoc. Regresamos en Alodoc, en esta ocasión en nuestra sección jurídica, para que aprendamos y resolvamos esas inquietudes de orden legal de mano de nuestro especialista, el doctor Hernando Elí, que vamos a hablar hoy de la sustitución patronal. Bienvenido. Gracias, Juliana. Un respetuoso saludo a todos nuestros fieles televidentes que nos acompañan día a día, que siguen enviándonos toda clase de consultas jurídicas, y tratamos de absolver una a una en la medida de nuestras capacidades de tiempo. Bueno, ¿de qué se trata eso de la sustitución patronal? A ver, ocurre cuando una empresa que tiene existencia legal tiene un empleador o patrón y unos trabajadores, y ese empleador o patrón decide vender la empresa, o existiendo una empresa que cumple una función, esta es desplazada por otra empresa. Ocurre con las empresas de vigilancia en las urbanizaciones. Viene cumpliendo una tarea de vigilancia una empresa de vigilancia, y luego por decisión del Consejo de Administración o del administrador, por razones que tienen que ser de estricto derecho, deciden desplazar la empresa ya existente por otra. Quien llega a cumplir esas tareas tiene que recibir la carga que tiene la anterior empresa. Es decir, si esa empresa existente tiene cargas laborales, aportes a salud, a pensión, ARL, salarios, quien recibe esa misma actividad como otra empresa tiene que asumir esas cargas. Ese nuevo empleador no puede modificar los contratos ya existentes con sus trabajadores o con los trabajadores anteriores que está recibiendo para ejercer esa misma actividad de vigilancia. Es decir, la empresa A es desplazada por la empresa B, y la empresa B recibe el personal que venía cumpliendo las labores para la empresa A con los mismos derechos, las mismas funciones y las mismas obligaciones. Si se van a modificar esas condiciones laborales, tiene que ser de común acuerdo. No puede ser de manera unilateral, es decir, porque yo soy el nuevo jefe, yo pongo condiciones, entonces venga, le termino el contrato, porque se constituye en un despido injusto. Cuando se ha terminado un contrato tiene que ser por mutuo acuerdo
o porque se da una causal pactada en el contrato de trabajo, o porque se incurre en una conducta que de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo se constituye en justa causa de terminación del contrato. No puede ser un nuevo empleador, insisto, ni cambiar las condiciones del contrato, ni desmejorar las condiciones de los trabajadores, ni dejar de pagar el salario que ya venían adquiriendo por su actividad los trabajadores que elaboraban para la empresa que salió del mercado o que salió mejor de esa actividad frente a esa comunidad, frente a esa copropiedad. Doctor Hernando, me pongo en el lugar de un empleador y pues si uno quiere cambiar su personal, si uno desea de pronto ir de la mano de otros profesionales, ¿eso lo puede hacer? Depende. Cuando hay una relación laboral, se tienen que pactar derechos y obligaciones. Y cuando no se pactan, la suple el Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador no puede ser desmejorado, no puede convertirse en una víctima del abuso del empleador. Si esta persona empleador tiene un trabajador que se aparta las condiciones del contrato de trabajo, acude al mismo contrato para invocar justa causa de terminación del contrato. Y si allí no está contenido de manera expresa, entonces acude a la jurisdicción del trabajo. Valga decir, un inspector del trabajo en primera instancia, en segunda instancia ante un juez laboral, para que dirima el conflicto y ese juez o ese inspector establezca a quién le asiste el derecho a permanecer laborando, o el derecho a terminar el contrato, o el derecho a un despido, pero todo tiene que ser con base en hechos materiales que encuentren acomodo en el derecho para constituirse en justa causa de terminación del contrato. Y eso también tiene que ver con el tipo de contrato que se tenga. Si, por ejemplo, es un empleado que está por prestación de servicios, ¿él puede dar por terminado ese contrato? Sí, es que en materia jurídica las cosas como se hacen se deshacen, pero todo tiene que pactarse. Una cosa es que yo no pueda cumplir con el objeto del contrato de prestación de servicios y se lo haga saber a ese contratante, porque no se puede decir empleador, a ese contratante, y ese contratante entonces podrá decir, le hago efectiva una sanción pactada por el incumplimiento del contrato de prestación de servicios, o si no se pactó, pues de manera consensual se puede aceptar esa terminación de ese contrato de prestación de servicios. Lo mismo ocurre en un contrato ordinario de trabajo. Pues la ley establece unos requisitos para dar por terminado un contrato de trabajo por parte del trabajador, porque pueden existir fuerza mayor, caso fortuito, o ya no tengo la capacidad, o no tengo el interés. Todo eso se puede invocar frente al empleador, y el consenso, es decir, el diálogo entre trabajador y empleador, es la primera instancia que se tiene que agotar. No hacer las cosas por vía de hecho. ¿Qué es vía de hecho? Simplemente yo no voy a trabajar porque no me interesa, porque se llama abandono del cargo, y como abandono del cargo constituye justa causa de despido. Doctor Hernando, cuando llega un nuevo jefe, un nuevo empleador, pues esa persona no conoce cuál es el trabajo y el manejo de esa persona que en este momento está laborando. ¿Puede ponerlo en un periodo de prueba ese nuevo empleador a su trabajador? No. El Código Sustantivo del Trabajo es estricto en esto. Si ya ese trabajador venía cumpliendo una actividad para otro empleador que fue desplazado, que fue sustituido, frente a ese anterior empleador ya cumplió con el periodo de prueba. Luego entonces, si llega un nuevo empleador, por eso se llama sustitución patronal, ese nuevo patrón, déjeme decirlo así, no puede someter a los trabajadores que ya vienen cumpliendo con la actividad a un periodo de prueba. No lo permite la ley. Bueno, entonces podemos decir, primero, que no se le puede desmejorar ese salario, ¿cierto? No puede despedirlo sin una justa causa. Y tampoco puede, en último caso, someterlo a un periodo de prueba. No lo puede hacer, expreso mandato de ley. Si el nuevo empleador contrariara lo que dice la ley, se somete a la sanción de la ley. Si por decir algo le termina el contrato a esos trabajadores que venían laborando para el otro que fue sustituido, constituye despido injusto. Y como se despido injusto, acarrea sanción. ¿Qué sanción? Indemnizar a ese trabajador que fue despedido sin justa causa. ¿Y cuáles serían esas causas justas para ser considerado desde el marco legal? Son varias las que contempla la ley. Delinquir en la actividad, apartarse del trabajo, ejercer actividades diferentes al objeto del contrato, ejecutar actos de inmoralidad, a ejecutar actos en estado de embriaguez, en estado de afectación por estupefacientes, irrespetar a los usuarios del servicio, no cumplir con el reglamento interno de trabajo. Son varias las causas que la ley establece como justas causas para dar por terminado un contrato de trabajo.
Y por último, un consejo, una recomendación que le podamos dar a los empleadores o a esos trabajadores que de pronto consideren que en algún momento les están incumpliendo con esos contratos pactados o sienta que se les está vulnerando algún derecho. Pues lo que siempre he dicho, el derecho es para respetarse como derecho. No puede un administrador de una urbanización ni un consejo de administración cambiar una empresa olímpicamente, una empresa de vigilancia por otra, sin hacerle saber a la nueva empresa la carga patronal que está soportando quien está siendo desplazado, porque ese nuevo empleador tiene que asumir esa carga, tiene que respetar los derechos del trabajador. Ahora, el trabajador, cuando se vea vulnerados sus derechos, haga lo que siempre recomiendo, acuda a la conciliación con ese administrador, consejo de administración y con esa nueva empresa. Y si el diálogo no surte el efecto necesario, puede acudir ante la inspección del trabajo. Y si allí no le solucionan ese conflicto porque está siendo desmejorado en sus condiciones laborales, acude ante un juez laboral. Quien a sabiendas peca, a sabiendas paga. Si un empleador, es decir, la nueva empresa de vigilancia, un consejo de administración, un administrador, a sabiendas que están afectando al trabajador, lo hacen, se someten solidariamente a un pago de perjuicios porque el trabajador no puede convertirse en víctima de su empleador. Antes de despedir, este es en el caso del empleador, pero en el trabajador, si está incumpliendo con todo esto, también el empleador tiene derecho. Es que la ley es para todos, por eso el contrato de trabajo debe contener derechos, obligaciones y funciones, horario, lugar de trabajo, la actividad, y si no se pacta de manera expresa, el Código Sustantivo del Trabajo auxilia ese contrato de trabajo. Lo que pasa es que muchos administradores y muchos empleadores creen que pueden todo hacerlo y eso no es así. La actuación humana está regulada por el derecho y mi derecho llega hasta donde empieza el del otro. Doctor Hernando, llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por traernos este tema y sobre todo por desmenuzarnos cada uno de estos puntos. Como me decía algún televidente, oiga, es que usted habla muy coquito, usted no habla de artículos ni de leyes. No, pues que ¿para qué? Cuando usted tenga la necesidad de acudir a un profesional del derecho, él le hará saber la norma, la ley. Aquí, pues por el factor tiempo, la explicación tiene que ser así, en un lenguaje muy entendible entre este expositor y el televidente. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana para que hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos que tanto nos inquietan. Además, tenemos un correo electrónico alodoc@telemedellin.tv. Ahí recibimos todas sus inquietudes y, por supuesto, las propuestas que quieren de esos temas para trabajar acá en este espacio, el consultorio médico y jurídico de